Bueno, aquí estamos. Tony Romero, Saludos. saludos. Bueno, hoy tenemos con nosotros, yo me voy a tomar el atrevimiento de presentar a mi amigo Nidmer Evan, politólogo venezolano, hombre que además tiene un portal de noticias, ¿no? Punto de corte. Excelente, Hombre, además. sí, sí, muy bueno, muy imparcial además, muy objetivo. Te felicito, Nidmer. Y además un hombre conocedor de la política, que es la materia prima de nosotros de lunes a lunes, como diríamos. Así es. Tony Romero, Saludos, presenta. sí, saludos, Nigmer, Ángel, a todos los que muy amablemente hasta ahora nos escuchan. Yo quiero que, para comenzar con Nigmer, por supuesto, él da para hablar de lo humano y de lo divino, ¿no? Pero quisiera comenzar, Nigmer, ¿tú eres un politólogo, comunicador prestado a la política o eres un político que entendió que los medios de comunicación son importantes para el desarrollo? Saludos, Tony Ángel. En verdad, un placer, además, ser parte de la inauguración de este esfuerzo comunicacional que están haciendo ustedes. Mira, yo soy un hombre prestado a la política, soy politólogo, pero para estar en la política, claro, pero para estar en la política hay que tener ese son politicón que ustedes definen. Y yo vengo más de la academia, vengo más de lo popular, vengo más de ese trabajo social, en una combinación académica y social, no tanto ese son politicón. Sin embargo, en Venezuela nos hemos visto obligados muchos que no venimos para la formación del ejercicio de la política práctica a tener que incursionar un poco para decir cosas distintas, para tratar de generar algún tipo de referente alternativo en relación con la política, en unas circunstancias además muy difíciles como es hacer política en una autocracia, en medio de la ausencia de parámetros democráticos y además en medio de una gran censura como la que existe hoy en Venezuela, además con 7 millones de venezolanos fuera del país que seguramente pudiesen hacerlo mejor que lo que puede hacerlo uno en relación a la política de Venezuela. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es difícil, Nidmer, de verdad, el papel que te ha tocado a ti, le ha tocado a muchos venezolanos. Nosotros cuando estuvimos en Venezuela también nos tocó vivir parte de esa realidad. Pero, y de paso, les aclaro, es la primera entrevista que hacemos en este programa y la quisimos arrancar contigo, porque tú dominas los dos mundos que hay en Venezuela. Es decir, el chavismo deformado en madurismo, aunque según Rafael Ramírez, el madurismo no es chavismo, y el mundo de la democracia o de los partidos políticos de la democracia tradicional. Nuevo Tiempo, Primero Justicia, lo que queda de AD, 2 pedazos, lo que queda de Copey, yo no sé cuántos pedazos hay de Copey, o los social cristianos, el MAS, la vieja izquierda, Causa R, que ya no sé si se define como su fundador. Entonces tú conoces bien, has vivido esos dos mundos y además estás en Caracas, que es la capital política, porque pudiéramos decir que en Venezuela hay muchas capitales, pero la capital política es Caracas, ahí donde lo que no pasa en Caracas prácticamente no pasa en Venezuela. ¿Cuál es el juicio, la opinión que tiene Nidmer Evan de la Venezuela que estamos viviendo en este momento, los que están dentro y los que estamos fuera, como tú bien lo explicabas? Mire, lo primero que quisiera indicar es que creo que Venezuela no tiene solamente dos dimensiones de la política, es que creo que tiene un poco más, algunos campos más. Yo diría que por lo menos tres campos de la política, porque cuando tú me interpelas y me dices, bueno, tú conoces los dos mundos, el mundo del chavismo y el mundo opositor, y te digo, y conozco el tercer mundo, el que no está con ninguno de los dos al final, porque es verdad, no se define es verdad. en relación a las visiones extremistas o a las visiones que han polarizado al país, que han agotado al país en relación con esa visión que al final es maniquea. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Si estás conmigo, estás con Dios. Si no estás conmigo, estás con el diablo. Que realmente han agotado al venezolano. O sea,
hay una gran franja del sector venezolano que ha hablado de ese discurso. Si algún aporte pueden reflejar todos los estudios de opinión, más allá de aquellos que tratan de ver quién va a ser el próximo presidente, y ninguno puede decirlo, porque necesitamos mucho más factores que números de encuestas para saber si va a haber alguna sustitución presidencial en el país. Pero lo que sí coinciden todos es en el agotamiento de la sociedad venezolana en relación con las propuestas políticas que existen en este momento en el país. El chavismo ya no le dice nada al país, aún a pesar de que su figura, Hugo Chávez Frías, a 10 años de su muerte, todavía está por más del 50% de popularidad en la opinión pública. Bueno, pero que hace más fácil. Así es más fácil. Tú sabes que cuando claro, ya está, es mucho más fácil recordarlo de una forma que recordarlo de otro. De manera que ese número, ese guarismo, es fácil decirlo, pero en la realidad creo que se demuestra o se muestra de otra forma. Claro, basta con contrastar el hecho de la valoración que se tiene de la figura de Chávez muerto, que al final es lo que realmente se está valorando. Así es. Versus el apoyo que tiene Maduro, que es su heredero político y el que supuestamente prosigue la política de Chávez a 10 años. A ver, Nigüe, disculpa, pero ¿tú crees que Maduro es el heredero político de Chávez? Sí, Tony. O sea, sí el heredero político con sus políticas. Una cosa es el heredero, sí. el heredero de la fórmula del PSV, de la estructura, pero de la ideología del pensamiento de Chávez, Maduro así. Yo le agregaría algo, Tony. ¿Maduro es hijo adoptado o hijo de sangre? Es hijo de sangre. Les voy a decir por qué. Porque algunos chavistas disidentes afirman que Maduro ha traicionado el legado de Chávez. Yo lo respeto, creo que es una visión nostálgica de un Hugo Chávez que no sabemos qué hubiese hecho 10 años después si hubiese intentado, o sea, estaríamos agarrando una bola de cristal si especulamos si hubiese querido mantenerse en el poder o no, cómo lo hubiese hecho, qué hubiese hecho con la industria petrolera, con el autoritarismo, la violación de derechos humanos. Pero aquellas aguas trajeron estos lodos. Chávez escogió a su heredero, así haya sido por la influencia de los cubanos. No tengo ninguna duda que la política de Nicolás Maduro tiene la impronta autoritaria de Chávez. Ahora, que las formas hubiesen sido distintas, por supuesto, Chávez era mucho más carismático, hubiese convencido a más gente de estar con él, aunque después de haber estado más de 20 años en el poder, si estuviese vivo y en el poder, por supuesto que la cosa hubiese estado muy contraria o poco favorable a su opinión pública y hubiese tenido inevitablemente que echar mano de la violencia para la preservación del poder, porque no hay carisma, no hay legitimidad que soporte 25 años en el poder, o sea, no lo hay. Pero entonces tú nos estás diciendo, tú nos estás diciendo que hay una Venezuela pre-Chávez y hay una Venezuela post-Chávez. Claro, y aspiro que haya una Venezuela post-Maduro. A ver, yo sí creo que el madurismo es distinto al chavismo como en la concepción de la política. Claro, hay una forma política, pero en el fondo es el mismo. Que no puede seguir siendo la visión tradicional del chavismo, porque al final Chávez, ¿qué es para el madurismo? Una figura que tiene que enaltecer, pero ya no es el líder. El líder es Maduro. Entonces, como los muertos no lideran, es cómoda la posición de la utilización de la figura para recordarlo cada año cuando muere, pero cada vez se desliga más. A ver, al principio hubo como una asunción de roles dentro de la derivación post-chavismo, que ahora es madurista. Maduro asumía la reivindicación de la imagen de Chávez, pero sin el abuso de la utilización de su imagen y la búsqueda del desprendimiento como consejo dado por los mismos asesores cubanos.
mientras que Diosdado asume y se agarra férreamente del abuso de la figura de Hugo Chávez, al punto de que todavía cada miércoles dedica un tercio de su programa a repetir los mismos videos que dicen lo mismo, que no cumplen ellos en relación a las palabras de un Hugo Chávez que también tenía disonancia cognitiva, decía una cosa y hacía otra. Sí, yo tengo mi bemol, Ángel, Nigmer, sobre esto, porque sí, evidentemente Maduro es el rostro, pero los herederos del expresidente Chávez son los militares. Yo creo más que en Venezuela no hay esa unión cívico-militar. Yo creo que hay una unión militar-cívico, y donde el rostro... Recuerda, Nigmer, amigos que nos escuchan, que los militares ni se muestran ni se cuentan. Tienen que buscar a alguien para mostrarse por ellos, y Maduro ha sido, de alguna manera, el que han usado para mostrarlo. Yo siento, Nigmer, con mucho respeto, que es mucho más militar la cosa, y Maduro lo que es el rostro, pues, es la imagen sobre esto. Sí, bueno, por supuesto que en Venezuela todavía predomina la tesis del Partido Verde de Ceresole. Sin duda alguna, es una de las grandes herencias de la concepción de Chávez, a diferencia de que Chávez era militar. Maduro no se aproxima siquiera a nada de la cultura militar. No tiene el discurso, no tiene el lenguaje militar. Sin embargo, él ha aprendido y se ha mimetizado muy bien en relación con el tema de comprender que es un eslabón necesario para la preservación del poder, estar rodeado y satisfacer permanentemente a ese Partido Verde del que... Ahora, una pregunta, Nigmer, tú como politólogo, pareciera que una de las grandes herencias o legados que dejó Chávez es el odio hacia el socialismo. Es decir, el socialismo que vendió Chávez, que es el mismo o parecido al cubano, es decir, si lo comparamos con el socialismo de Felipe González o el socialismo noruego o el de Bachelet, o ponga el de Bachelet. El de Bachelet, así es, perfectamente. E incluso el actual presidente de Chile, que con todas las observaciones se mantiene hacia el centro. Ese es el grande... Es decir, por decirte, otro tipo así es, ese socialismo sufrió daño. Entonces, ¿qué tenemos por gobierno en Venezuela? Un gobierno de derecha, como lo acusa ahora una parte del PCB, un gobierno de izquierda. ¿Qué tenemos? Un gobierno militarista. ¿Cómo pudiéramos definir qué es lo que tenemos en Venezuela? Algunos dicen, disculpa, dictadura. Yo digo que Maduro no es un dictador, porque en dictadura hay seguridad. En dictadura prevalecen otros logros, como el caso de Pinochet, a un costo muy, muy alto. Pero ¿qué tenemos entonces en Venezuela? Como politólogo, Nigmer nos puede definir eso. En Venezuela tenemos una autocracia, y la autocracia puede ser o puede disfrazarse de izquierda, de centro, de lo que tú desees. Pero al final creo que Venezuela tiene una autocracia populista. Tiene un ejercicio de desideologización o de búsqueda de asirse de cualquier tipo de elemento ideológico aparentemente de izquierda para justificar la preservación del poder, porque ese poder termina siendo mafioso, termina siendo un ejercicio de secuestro de las instituciones y de desprecio a las decisiones democráticas o a la participación democrática. Entonces, el término autocracia te permite definir el ejercicio que hace de preservación del poder indiferentemente de la ideología. Pinochet era autocracia, y como tú bien dices, a pesar de que tenía algunas... Claro, tenía unas características muy particulares de preservación de la seguridad, incluso desarrollo económico. Bueno, la Cuba de Fidel también fue muy segura, pero su modelo económico era de fracaso. Entonces, creo que el término autocracia en relación a la relación que se tiene, las autocracias tienen dos modalidades. Una que es el autoritarismo, clásicamente llamado dictaduras, y el otro es el tema de las monarquías o ejercicios nepóticos del poder. O sea, creo que aquí hay una combinación de muchas cosas, porque al final la pretensión de eternizarse en el poder, incluso
vinculando los elementos familiares, sigue siendo un elemento que está permanentemente presente en la tentación de este ejercicio del poder. Sí. Lo hubo con Chávez en su momento y ahora en una mayor medida con Maduro. En lo que ellos tratan de proyectar es el ejercicio de la preservación del poder. Es difícil, Ángel Nigmer, enmarcarlo dentro de la izquierda. Imagínate tú cuando hasta el Partido Comunista está criticando esto. Yo creo que el gobierno no usa carros sincrónicos para no usar la izquierda. Yo que no lo veo por ningún lado que sean de izquierda. Fíjate, Teodoro Pekov tiene un libro muy famoso en relación a los dos socialismos en América Latina que sigue teniendo una extraordinaria vigencia, pero hay que traerlo ahora, hay que transportarlo a la actualidad. Entonces, fíjate tú cómo, y debo confesarles mi gran indignación por la presencia de Daniel Ortega el día de ayer en Venezuela. En verdad que no hallo cómo decir lo que siento, así que mejor no lo digo. Ahora, pero la verdad es ¿extrañaba eso? ¿La presencia de Ortega? No, yo pensaba, en verdad pensaba que iba a haber, pensé que pudo haberse pensado una ausencia planificada por algún tiempo de la presencia de Daniel Ortega en el territorio venezolano después del destierro de los nicaragüenses opositores. Porque incluso el gobierno de Maduro no se pronunció, a diferencia de muchos otros gobiernos de izquierda en América Latina en relación con el tema de Nicaragua, ni para bien ni para mal. Con respecto a Nigmer. Creo que la aproximación... No, dime, solo te decía... Sí, te escucho, Tony. Con mucho respeto, pero te siento un poco cándido en esa apreciación. Sí, porque Daniel Ortega... No es un problema de candidez. Es un problema de estrategia porque no es la primera vez que este tipo de cosas pasa. O sea, la relación de Venezuela, incluso de Chávez y ahora de Maduro con Daniel Ortega, ha sido de una relativa tirantez y utilitarismo para el momento más propicio en relación a cuándo debe aparecer Daniel Ortega. Daniel Ortega no ha aparecido en todas las fotografías de encuentros de países latinoamericanos a Maduro en los últimos tiempos. Sin embargo, bueno, es evidente que más bien en este momento seguramente Daniel Ortega estaba desesperado por venir a Venezuela para decir que no estaba solo. Estoy de acuerdo, por eso es cierto, por eso creo que en la venida de Ortega, claro, la venida de Daniel Ortega pone más claro aún que hay por lo menos dos izquierdas en América Latina. Los que vinieron a conmemorar la muerte de Chávez y los que no. Y creo que eso es un hito importante. Indiferentemente de la proximidad de Petro con Maduro y ese esfuerzo de tratar de medio lavarle la cara, las contradicciones que se generan producto de las consecuencias de las acciones del gobierno de Maduro y esa vinculación ahora con Daniel Ortega, sin duda alguna, que genera una brecha grande, que ya existe públicamente con Boric en Chile, que ahora se marca un poco más en esa tirantez de relación con Gustavo Petro y la ausencia de Lula. Creo que es importante. Lula hubiese en otra época corrido a volver al cuartel de la montaña y esta vez no estuvo presente. Lo que no quiere decir que haya rupturas de relaciones. Estoy de acuerdo. Lo que dice claramente que los otros socialismos de América Latina están siendo mucho más pragmáticos y mucho más cuidadosos en la relación con esa tendencia de esa disfraz de izquierda con visión de nostalgia estalinista que se vive en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela y ahora pareciera que también con ese coqueteo boliviano de radicalizarse como estos tres países. Pero es cierto, Ángel, para cerrar, es cierto, las formas que tú dices son las correctas, pero en el fondo todos ellos se hacen falta y todos ellos que no aparezcan no quiere decir que no formen parte de una estructura de desarrollo o de estructura de cambio de visión política en Latinoamérica. Lo que pasa hay un ecosistema de izquierda. Claro, a eso me quería referir, porque en el caso de Venezuela hay como una contradicción, porque los estatutos de Acción Democrática, de un nuevo tiempo, de Voluntad Popular,
y creo, no estoy seguro, creo que hasta de Primero Justicia, menos, mucho menos, son de izquierda. Es decir, son partidos que creen en el socialismo. Lo que pasa es que a la gente no se lo dicen porque a la gente no le quieren vender el socialismo que se ha practicado, entre comillas, en los últimos 24 años. Es decir, la oposición, y con eso quiero preguntarle a Nitmer, las alternativas, o sea, ante lo que tenemos, hay otras opciones, porque vi que tú ibas a participar en las primarias de la oposición y de repente dijiste que no. No es tampoco alternativa para la Venezuela que se merece el país, que se merecen los venezolanos, la actual oposición o los actuales partidos de oposición venezolana. Y un bonus plus, Nigmer. ¿Va a seguir en la carrera presidencial? Mira, creo que en este momento lo que generalmente se trata de definir como oposición venezolana no son todos los que están ni están todos los que son. Y creo que esa es una tarea a construir en un mediano o largo plazo. Estoy totalmente convencido que hoy el debate de los venezolanos no es un problema de izquierdas o derechas, es un problema de sobrevivencia y es un problema de volver a la conciencia ciudadana y a la política. Eso tiene un nombre y se llama sentido común después de la destrucción que ha vivido Venezuela. Creo que la izquierda tiene una gran deuda de tratar verdaderamente de generar algún tipo de alternativa que no sea la de caer en los lugares comunes. Y también la derecha tiene una gran deuda en relación con el hecho de poder mostrar alternativas y mecanismos con elementos mucho más humanistas para la práctica del desarrollo de la economía. En esas dos polaridades, nosotros, y ahí voy un poco al tema de las primarias, nosotros que formamos parte del Movimiento de Democracia e Inclusión, tratamos de interpretar esta realidad como una expresión política. Por lo que en el caso de nuestro movimiento nosotros nos ponemos de acuerdo con el método, en cómo hacer las cosas, más allá de empezar a generar discusiones estériles sobre si Marx tenía la razón o Adam Smith tenía la razón en relación con los modelos económicos de desarrollo del mundo, en referencia a personas que vivieron hace más de 200 años o casi más de 200 años y no hay capacidad de poder adaptar absolutamente esos pensamientos a la globalización que hoy vive el mundo. Ahora bien, como referentes para nosotros son importantes, hay que actualizar el pensamiento en ese sentido y pensamos también que la búsqueda de alternativas políticas en Venezuela debe empezar a construirse y no es un trabajo a corto plazo, es un trabajo a corto, mediano, largo plazo. Estoy de acuerdo. Cuando el Movimiento de Democracia e Inclusión incorpora y postula al nombre de Nigmer Evans en la primaria, lo hicimos sobre la evaluación de pensar que el ejercicio de la reunificación de un sector, por lo menos de la oposición, era relevante e importante. Y además, elevar el discurso político en relación a las propuestas para el país era determinante. Sin embargo, después del show, después del ridículo que se vivió entre diciembre y enero, diciembre del año pasado y enero de este año, en relación con esa prendida de ventilador que hoy se mantiene entre los distintos partidos del G4 y derivados, en acciones políticas inmaduras, pero además también salpicadas de corrupción, de ausencia de ética y de principios, señalándose permanentemente entre ellos como partidos, organizaciones corruptas, que permanentemente están en un dilema de ni siquiera ponerse de acuerdo para poder darle un mensaje común a los venezolanos y utilizar la primaria como un elemento para dirimir una guerra interna entre cuatro partidos y no para hacerle una propuesta al país, a nosotros nos distanció totalmente de la posibilidad del mantenimiento del nombre de Nigmer Evans y de la participación del Movimiento de Democracia e Inclusión en un acto y en una acción que consideramos es totalmente válida, pero que nosotros no vamos a prestar nuestro nombre para lavarle el rostro a eso. Señalaron entre diciembre y enero como corruptos y ahora son candidatos. Pero sigue la carrera presidencial. País, que son los más. En este momento, Tony, no.
Okay. No hay condiciones. Okay. Después de retirarnos de las primarias, nosotros no mantenemos condiciones para poder participar. ¿Por qué? Porque el Movimiento de Democracia e Inclusión no tiene tarjeta electoral. ¿Okay? Y porque además, y aquí hay otro elemento que para nosotros es relevante, es el hecho de que los que se mantienen en la carrera de la primaria electoral, entre otras cosas, también tienen un elemento en común. A partir de todo lo que han dicho que manejaron como recursos, hoy son los únicos que tienen la capacidad de mantenerse más de 10, 11, 12, 15 meses en una pre-campaña electoral. Insostenible, absolutamente insostenible. Yo le he dicho a Ángel. La posibilidad de mantenerse. Sí. Tony, la única manera de tú ser precandidato hoy a la presidencia de la República es que hayas robado o estés robando. Yo le he dicho a Ángel, ¿verdad? Hay otra cargo. Sí, pero yo le comenté, Ángel, pero yo le he dicho, yo te lo he comentado, le digo a Nigmer que son como los cactus. Uno no sabe de qué viven, para empezar. Uno no sabe de qué viven. Pero por ejemplo, en el caso de María Corina Nigmer, es una mujer respaldada por sectores empresariales. ¿Cuáles son los sectores empresariales? De gobierno. Pero ¿cuáles son los sectores empresariales? Ángel, siempre va a haber excepciones. Y yo le tengo muchísimo respeto a María Corina. Así como también le tengo mucho respeto a César Pérez Vivas. Y estoy observando con mucho detenimiento y sigilo a el señor Benjamín Rauseo. Pero lo que sí estoy seguro es que todo lo que está rodeando el G4 es una caja negra de incógnitas en relación con el tema de dónde vienen los recursos. Pero lo otro que también nosotros debemos poner claro en este país es que no puede ser un misterio de qué viven los políticos. Lo he dicho. Cuando a mí varias veces me entrevistaron como precandidato presidencial, yo le decía a los moderadores que tenían un gran reto, que era preguntarle a los precandidatos de qué viven. Yo puedo decir de qué vivo. Tony, y tú lo acaban de mencionar, yo dirijo un portal de noticias que se autogestiona con un gran esfuerzo y sacrificio a través de publicidad, a través de venta, de elaboración de notas patrocinadas, de cursos que estamos haciendo, del alquiler del espacio en donde funcionamos para poder mantener el portal. Ahora, nosotros nos hemos reinventado para poder sostenernos en ese sentido. Y yo gano un salario por mi trabajo, yo vivo de mi trabajo. Ahora, ¿de qué viven los otros políticos que pretenden gobernar este país? Yo necesito saberlo como ciudadano venezolano y no como aquel que en algún momento pretendió ser un candidato presidencial. Cosa, por cierto, que en mi organización aún está en discusión. Yo he asumido una postura personal. Yo no soy candidato en este momento. No, como les dije, no hay condiciones para poder preservar esa condición. Y lo que estamos evaluando dentro de la organización es la posibilidad de evaluar, apoyar a un candidato, no a la primaria. Nos retiramos de la primaria por todas las razones que dijimos y nosotros no vamos a estar ahora apoyando el proceso, lo respetamos, no lo apoyamos. Consideramos que hay una dificultad mayor que la primaria, que es después de la primaria el hecho de que igual van a haber más candidatos de la oposición de lo que debería haber, que es uno solo, después de la primaria. Y nosotros queremos concentrar ahora el debate en prepararnos a y después de la primaria, ¿qué? Porque va a haber otros candidatos. Incluso, depende de que se lleve la primaria, puede suceder que de los que están participando haya más de un candidato. Incluso el otro escenario es que no haya primarias. Así es. Que adelanten elecciones, mega elecciones, que no cambien el CNE y algunos que han dicho... Hay una cosa muy sencilla. Quien tiene hoy el poder en una autocracia de decidir si hay o no unas elecciones, sean cual sea, incluso de sectores ajenos a ellos, es el que está en ejercicio del poder. Además, si el G4 y la Comisión Nacional de Primaria, que generó una bella expectativa los primeros días por la gente que lo compone, siguen con la necedad de querer arrimar el proceso de primaria a el apoyo al CNE para ahorrarse una plata.
Ese es el argumento. Lo que están poniendo es en serio riesgo el proceso de primaria por una cosa muy sencilla. Incluso no utilizando las máquinas del CNE, sino pidiéndole a que cedan las escuelas, como es lo que se dice ahora, que todos gozan del consenso de todos los precandidatos de que la elección primaria por lo menos se le pida al CNE que se le den las escuelas, con que el día anterior el gobierno decida cerrar las escuelas y no permitir las primarias, ya saboteó. Y además ellos lo han dicho públicamente. Tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello lo dijeron en la celebración del Mazo Dando. Aquí no va a haber primarias. Quien tiene la posibilidad de decidir que no haya primarias son ellos. Bueno, Nick, es que es cierto. El que tiene el poder quizás no tiene la razón, pero tiene el poder, sin duda. Eso es lógico. Ahora, es una realidad, la realidad política, por eso siento que el profesor Casal ha sido por lo menos respetuoso en aclarar que no se va a usar sino los centros electorales. Bueno, pero es que algo tiene que haber, porque el tema de los recursos económicos, el tema presupuestario para una primaria no son conchas de ajo. No son conchas de ajo, Nigmer. Uno que ha recorrido un poco esos procesos, eso no es fácil hacerlo. Ni siquiera las primarias. Eso lo sabes tú. Mira, manejar una primaria sin recursos, mira, eso tienes toda la razón, Tony, pero lo primero que les digo es que no dudo que esa primaria tiene recursos para desarrollarse. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen esos recursos? Mira, desde todo lo que se señala que se robó del gobierno interino, si ellos están interesados seguramente algo invertirán, pero obviemos eso. Creo que la primaria, sobre todo, Tony, tiene apoyo internacional. Y estoy totalmente convencido porque he tenido conversaciones con personas, representantes de gobiernos extranjeros absolutamente convencidos y apostando por el hecho de apoyar la primaria como una de sus políticas en el contexto internacional, y no dudo que entonces para ello falte recursos. Ahora, pero fíjate lo siguiente, ese no es el problema. El problema es que esta primaria tuvo el suficiente tiempo para organizarse más, con mayor capacidad de maniobra. Bueno, Nigme, pero eso es lo que tenemos. Aquí hubo un juego de postergar el proceso electoral, y aún incluso con la Comisión Nacional Electoral ya funcionando, hoy a esta hora no hay representantes de las comisiones de primaria en los estados. Y eso es una irresponsabilidad. Claro, que dijeron que ya deberían estar nombradas, ¿no? Pero ya deberían estar nombradas. Quedan muchos temas por debatirse. Las inhabilitaciones, el voto de los venezolanos en el exterior, por lo menos los que estemos registrados. Por supuesto, el rol del CNE. Algunos dicen que por mucha trampa que haya con los software y todos los mecanismos, si la gente sale a votar el día de las elecciones, no hay posibilidad de trampa. Eso también tendrá que aclararlo, porque la gente en la calle no cree en el CNE. Y yo no quisiera terminar este programa pues para hablarle a esa gente que está decepcionada. Yo siento ya en lo personal que hay un divorcio entre la clase política y la calle. De hecho, 1,000 venezolanos promedio diarios siguen yéndose del país a Colombia, al propio Estados Unidos. Ángel, incluye en ese divorcio a quienes gobiernan. Porque cuando hablan así, pareciera que uno se refiere solamente a la oposición. Es a todo. Inclusive creo que el gobierno lo tiene esa repulsión con mucha mayor fuerza. El gobierno perdió esa empatía hace muchísimo tiempo. Mira, yo creo que estamos en un momento de desarrollo, en pleno desarrollo de un cisma político en Venezuela que va a generar una nueva etapa y un nuevo ciclo. Así como la antipolítica nos trajo a Chávez, yo creo que si acertamos e interpretamos lo que está demandando hoy la población venezolana, este cisma lo que nos puede traer es un cambio positivo hacia la construcción de una nueva democracia en Venezuela. Ahora bien, tenemos que estar muy atentos a los mensajes que nos da la gente
y a las interpretaciones que están haciendo las élites y cúpulas políticas. Cuando digo cúpulas políticas estoy hablando tanto de la oposición como de quienes ejercen autocráticamente el poder. Yo soy un convencido y quizás en ese sentido soy un necio. No hablo ya como politólogo, sino como político. Yo estoy convencido de la posibilidad de la construcción de una forma alternativa a hacer política en este país. Creo que se puede hacer política honesta y ahí peco de ingenuo, Tony, ahí sí. Sí. Ahí peco de Cándido. Sí, ahí soy un romántico porque yo soy politólogo, no soy político. correcto. Entonces, como soy politólogo y estudié para comprender la crudeza del poder, pero también para aspirar al deber ser. Creo que el deber ser que podemos construir es absolutamente realizable y nosotros tenemos que ser ejemplo de ello. Ahora bien, quizás este no sea el momento, pero lo que sí estoy claro y convencido es que el pueblo, la gente, la mayoría, la ciudadanía está pidiendo que haya una cosa distinta. Quizás necesitaremos a líderes con más carisma que Nick Merevan. Eso también es posible para poder difundir este mensaje. Pero lo que sí estoy convencido es que debe haber coherencia en el político venezolano, no en la política, sino en el político venezolano, en la teoría y la acción. Sí. Mientras eso no exista, no vamos a lograr tener un cambio, sino solamente más populismo y más discurso de expresión, engañando al pueblo para su beneficio propio. Ángel, quiero cerrar rápidamente para que tú puedas hacer tu comentario y que cierren. Porque es cierto, yo creo que esa visión del capitalismo y socialismo ya en Venezuela no camina. Aquella cosa que decía Milton Friedman, que decía que la diferencia entre el capitalismo y el socialismo era que el capitalismo era la explotación del hombre por el hombre y el socialismo era al revés. Yo creo que eso ya está así, pero ya la gente no tiene eso. Creo que está buscando nombres, figuras que vayan a eso. Ahora, te pregunto, Nigmer, si gana María Corina, ¿la apoyarías? Si gana Capriles, ¿lo apoyarías? Si gana Rosales, ¿lo apoyarías? Dentro del movimiento aquí no, mi respuesta no puede ser individual porque soy vocero de una organización. Y lo que se ha adelantado hasta ahora por parte del Movimiento de Democracia e Inclusión es el hecho de considerar que si hemos abierto espacio ante la acción de lo que en algún momento fue el G4 y lo que está derivando dentro de la plataforma unitaria, para nosotros es cuesta arriba poder apoyar cualquier candidatura que derive del G4. Ahora bien, consideramos que hay venezolanos dignos y venezolanas dignas que están participando en el proceso de primaria y le deseamos el mejor éxito del mundo. Pero también consideramos que no estamos obligados a apoyar a un candidato de la primaria cuando realmente lo que queremos es la unificación de la oposición venezolana en su mayoría. Y hoy los de la plataforma unitaria no representan la mayoría de la oposición, por lo tanto estamos asumiendo que debe haber después de que el G4 y extensión decida un candidato, habrá que extender una nueva discusión sobre quién es el candidato o la candidata de toda la oposición. Ángel, titularías entonces, Ángel, a ti que te gusta titularía, Nick Merevan no apoyaría ni a Capriles ni a Rosales, pues son del E4. Ese es el título, ¿verdad? Así es. Por aquí tengo otro que después te lo voy a dar a leer. Bien interesante, pero de verdad fue un placer haber conversado hoy con Nick Merevan. Lo volveremos a invitar, nos quedaron muchos temas pendientes, pero tratamos de hacer el programa lo más cercano posible al tiempo de la gente. Tony Romero. ¿Algo que quieras añadir, Nick? ¿Algo que quieras añadir? Muchas gracias a ustedes por esta nueva ventana que se abre y creo que ahora es que quedan muchas cosas que debatir con transparencia y sinceridad en el país para poderle decir las cosas tal cual como las pensamos y también tal cual como aspiramos que sean a los venezolanos. Y Son Politicón creo que es una buena ventana para eso. Saludos. Gracias.